Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a una emisión más de La Cocina de Chabela. Maru Chávez, titular de este espacio, bienvenida. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este miércoles 28 de julio de 2021, día de cumpleaños de mi hija. Eh, sí, le quiero enviar una felicitación a Mariam Sofía, mi hija querida. Pues estamos en una transmisión más de La Cocina de Chabela, con 2 días de haberse celebrado un aniversario más de la Revolución Cubana. Entonces, hoy hablaremos sobre esto y sobre qué ha pasado desde entonces, pero también qué es lo que está sucediendo en este momento en Cuba, que se ha convertido en una especie de centro de disputa, nuevamente, con consecuencias muy graves para la población cubana. Entonces, pues gracias, Ceci, como cada miércoles, por estar en los controles de este programa y en la conducción de este programa, La Cocina de Chabela, y por favor, presenta a nuestras invitadas. Bien, pues sí, nos hermanamos con Cuba desde todo el tiempo, ¿no? Tenemos una muy estrecha relación con la isla y desde nuestro país varias personas se han organizado desde hace muchos años para acercar solidaridad a la isla, comprender que es difícil, ¿sí?, la situación cuando desde los Estados Unidos ha impuesto un infame bloqueo económico. Y desde el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se entiende que para hablar de Cuba se tiene que poner en la palestra el tema del bloqueo. Y pues de esta manera yo le doy la bienvenida a nuestras invitadas. Nos referimos a Irene Gatica y a Tamara Barra Monzón, ellas integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Bienvenidas a La Cocina de Chabela. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Pues bien, Irene, Tamara, creo que pensamos que es muy conocido el conflicto, llamarlo de alguna manera, que se ha generado a nivel internacional a partir del triunfo de la revolución en Cuba. Pero quisieran ustedes, para quienes nos escuchan, hacernos un breve resumen histórico de qué ha significado la revolución cubana para el mundo, pero principalmente para el pueblo de Cuba. Quien quiera de ustedes. Irene, si quieres, adelante. Ay, buenos días nuevamente, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y el espacio. La verdad es que es
Les agradecemos mucho porque en estos momentos, pues Cuba necesita de buena información, de tantas noticias falsas que se han diseminado por el mundo. La verdad que estos espacios son un oasis para poder explicar a todos los que nos escuchan, pues las verdaderas razones y las verdades que hay detrás de toda esta parte. Primero comentar México tienen lazos indestructibles desde hace muchísimos años. Tenemos datos desde que la independencia, tanto cubana como la independencia mexicana, pues vinieron a combatir cubanos luchando en la independencia mexicana y al revés, por la independencia de Cuba, luchando mexicanos desde allá. Desde la misma revolución cubana, pues tenemos también participaciones muy importantes de mexicanos, ¿verdad? Además de toda esta solidaridad y hermandad que ha habido con nuestros pueblos, que les repito, han sido indestructibles por gobiernos, por economías, por políticas, por otras situaciones que pues no van a poder destruir tan fácilmente. Así es como surge de forma organizada el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, donde se aglutinan pues distintas organizaciones de distintos tintes ideológicos, políticos, donde lo que nos hermana pues es la solidaridad con Cuba, esa unidad que nosotros siempre hemos visto desde principalmente el triunfo de la Revolución Cubana. Nosotros ya como movimiento organizadamente llevamos 26 años de existencia y llevamos también 25 encuentros nacionales que celebramos cada año. No los hemos celebrado, el último fue virtualmente a principios de este año por la situación de la pandemia, pero tenemos comités de solidaridad en todos los estados de la República, afortunadamente, donde nos reunimos año con año, pues para seguir haciendo tareas de solidaridad y donde nuestro principal objetivo, pues es difundir la verdad de la Revolución Cubana, de ese pueblo heroico, donde ustedes saben que es atacado, asediado desde el triunfo de su revolución por orquestados desde Estados Unidos. Eso está comprobadísimo, está documentadísimo, de organizaciones que tienen que ver con el gobierno norteamericano para financiar estas noticias falsas, ¿no? Así como hay ciudadanos de otros países, incluido el nuestro, que expresan su apoyo y su solidaridad con el pueblo cubano, con la isla, también se emplea la palabra solidaridad para atacar a un sistema que ha demostrado a lo largo de décadas y a pesar de las condiciones difíciles, pues de salir adelante, ¿no? A pesar de toda esta circunstancia de la imposición del bloqueo. En esto yo quisiera insistir. ¿Cómo tenemos que entender entonces la solidaridad para no dejarnos engañar por esas otras voces que se dicen solidarias con la isla? Bueno, para empezar, yo creo que Cuba siempre va de la mano con la palabra solidaridad, la palabra dignidad. No, ya nos decía, esa es una frase que se le ha acuñado a muchos autores, yo tengo entendido que es de Don Méndez Arceo, que decía la solidaridad y la ternura entre los pueblos. Cuando uno ve cómo actúan ese tipo de países, ese tipo de grupos que se dicen que quieren a la isla de Cuba, que quieren apoyar al pueblo de Cuba, pero su manera de actuar es tan violenta, su manera de actuar es como lo que acabamos de ver en París, que echan petardos a la embajada de Francia, que son actos meramente pues, terroristas como tal, cuando el 11 de julio pasado utilizaron el robo, violentaron a las personas, voltearon automóviles, patrullas, rompieron vidrios de hospitales, cuando hay tantas carencias, pues eso no se puede pensar ni en ternura, ni en amor, ni en apoyo, ni mucho menos. Y sobre todo, pues me decían hace poco en otro compartimiento que tuvimos con otros compañeros, me decían, oye, pues es que este problema que está pasando, estas nuevas acontecimientos, pues perdón, pero no son nuevos. Cuba lleva luchando
por su independencia, por su soberanía y su autodeterminación, pues más de 60 años. 60 años que Estados Unidos pues no quiere permitir, no quiere darles a Cuba su derecho legítimo de cualquier nación, de cualquier país, ¿no? ¿Hace cuánto México hizo su guerra de independencia? En los 1800, ¿no? 1810, 1820 terminó. Cuba sigue luchando por eso, porque Estados Unidos no permite que Cuba, esa pequeña isla de 11 millones de habitantes, pues tenga el derecho de autogobernarse, de elegir su propio sistema, su propio gobierno, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, ha introducido unas políticas, pues desde nuestra perspectiva y también calificadas por expertos internacionalistas, pues políticas genocidas. Hay una carta que es, bueno, hasta está catalogada dentro de los documentos secretos del gobierno estadounidense, totalmente verídica, en donde se explica que el objetivo del gobierno de Estados Unidos es generar hambruna, penuria al pueblo de Cuba. ¿Para qué? Pues para acabar con el sistema que ellos mismos, como pueblo libre e independiente, pues decidieron después de hacer una revolución en 1959, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede hablar de solidaridad cuando hay violencia, y sino todo lo contrario. Más bien, la solidaridad está entre las personas que luchamos porque un pueblo pues tenga su mandato libre, universal, que es un derecho de todos los pueblos del mundo, pues que elijan su propio gobierno, que elijan su propio sistema de vida y que se puedan gobernar entre ellos mismos como cualquier otro país del mundo. ¿Qué es lo que pedimos? Es lo que luchamos. Y que quiten el bloqueo genocida que ha causado millones de pérdidas incuantificables. Nosotros, uno de los objetivos que tenemos como organización es pues, lograr descifrar qué significa el bloqueo. Pero lamentablemente, este bloqueo llega a tener medidas tan absurdas y tan terribles que a veces nosotros mismos ignoramos. Hace poco comentaba con un familiar que trabaja en esa tarjeta de American Express. Bueno, ella cuando tuvo que firmar su contrato de trabajo, entre las cláusulas de contrato decía que ni ella, ni su esposo, ni sus hijos, como familia directa, tienen derecho a viajar a Cuba. Entonces, a veces uno no se imagina hasta dónde puede llegar este bloqueo. Otro ejemplo de un embajador, Bolaños, un compañero muy reconocido que después de México se fue a Estados Unidos a tener ahí cuando existió Oficina de Intereses de Cuba en Washington, que él, bueno, se fue a Estados Unidos por ser diplomático y tenía ese derecho, pero su perrita, una perrita French, por ser cubana, no podía ir de acompañante como su mascota a vivir pues a Estados Unidos, ¿no? Por ser cubana. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que pueden llegar a ser tan irreales, tan ilógicas, que traspasan cualquier pensamiento de las personas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tenemos esa malicia. Entonces, bueno, pues eso no se puede pensar en solidaridad, sino que realmente existe, pues, maldad, ¿no? O sea, en términos reales, ¿no? Pues un claro objetivo de destruir, de causar penurias en la población cubana. Entonces, y bueno, y siempre hay que pues algunas personas trasnochadas, enfermas, que pues apoyan ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, no hay terrorismo bueno ni malo, todo es terrorismo. Y así como estos petardos que llevaron en la embajada de Francia, que se han repetido en otras ocasiones, la última creo que recordamos fue en Washington hace 1 o 2 años, no recuerdo el tiempo, pero es reciente. Pues eso, ¿en qué momento se puede hablar de solidaridad? Solidaridad es hacer lo que, por ejemplo, el día de hoy, y porque honrar honra, lo dijo José Martí, lo que hizo el gobierno mexicano, ¿no? Mandar esos buques con tanto gasolina, petróleo para ayudar y que funcionen los hospitales en Cuba, que tanta falta hace. Como movimiento, seguramente ahorita Irene podemos abundar, estamos haciendo una campaña solidaria para recaudar fondos y mandar jeringuillas para que se puedan aplicar la vacuna allá en Cuba. Cuba es el primer país latinoamericano que tiene 2 candidatos vacunales totalmente eficientes, eficaces, que ya están aprobados con todos los parámetros de salud para vacunar a su población.
Primer país de América Latina, no fue Colombia, no fue Brasil, no fue México, fue Cuba, esa isla bloqueada. Entonces, bueno, nosotros estamos juntando, ya llevamos, con mucha satisfacción lo puedo informar, más de $500,000 que hemos juntado para la compra de estas jeringuillas y guantes quirúrgicos, que es lo que necesita el pueblo de Cuba, es lo que necesita la nación. Y bueno, a pesar de todas las dificultades, no sé si ustedes sepan, pero ahora ya no hay vuelos de México para Cuba. Ahorita solamente vuela Viva Aerobús una vez al mes, Sí. lo cual es muy difícil para todos nosotros, pues poder mandar algunos tipos de especies, ¿no? Entonces, bueno, ha sido toda una logística con muchos otros compañeros de América Latina, está saliendo desde Panamá, pues esta solidaridad internacional, ¿no? Cuando hablamos de solidaridad pues es la ternura de los pueblos, es dar lo que, no lo que nos sobra, sino lo que necesitan los otros países, los otros compañeros y compañeras. Nada más. ¿Cuál es la razón por la que, ay, perdón, aquí hay un ruido, no sé si les llega de la calle, así que me disculpo, pero ¿cuál es la razón por la que el bloqueo inició? O sea, si lo podemos desmenuzar, ¿y en qué año? Bueno, eso fue después del... vas, Irene. Sí, después del triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, evidentemente el gobierno cubano lo primero que hizo fue visitar Washington para pedir en ese momento pues que querían tener buenas relaciones y que querían pues respeto mutuo y demás, y lo recibieron hipócritamente, pero al regresar a Cuba pues empezó el gobierno cubano a Cuba, pues empezaron todas estas hostilidades. Así es que enseguida ellos le llaman embargo económico. Está la enmienda PLA, que es intervenir prácticamente en territorio cubano económicamente, militarmente, porque recuerden que todavía existe Guantánamo, está una base naval norteamericana ahí en Guantánamo, donde se tortura, donde se violan derechos humanos por los Estados Unidos, y ahí sí no se dice nada, ¿verdad? No se arma toda esta campaña mediática que se ha armado en contra del gobierno cubano y su revolución. Entonces, fíjense que por el año 61, si no me equivoco, Tamara, se emprenden estas políticas de bloqueo económico, criminal y genocida, porque esto ha costado vidas en Cuba. No es la primera vez que se hace toda esta andanada mediática, y ustedes como comunicólogas seguramente lo observarán en todas partes del mundo donde se han hecho intentonas de poder o tratar de derrocar o malintencionadamente hablar mal del gobierno cubano. Son las mismas frases, son las mismas pancartas, son los mismos lineamientos de salir a la calle y decir toda una sarta de mentiras que se ve a todas luces orquestada. A lo que a nosotros nos preocupa, los últimos, no es la primera vez que se hace, lo que nos preocupa a nosotros es que cada vez son más violentas, cada vez son más llenas de odio, ¿no? Y entonces, pues esto lleva a que haya confrontaciones a veces, pues muy lamentables. El domingo pasado, 11 de julio, pues fue una intentona más, orquestada, les decía, desde Estados Unidos, desde algunos países de América Latina, de Europa, pero bien orquestado. Ya se sabe que los tweets que se mandaban, cómo se retuiteaban automáticamente por segundos para poder hacer estos llamados, y se hace en un momento, pues, de una pandemia que está asolando al mundo, y no solamente a Cuba. Por supuesto, este sistema de sanciones unilaterales es el más injusto y severo y prolongado de la historia hacia un país. O sea, más de 60 años un bloqueo económico de este tipo. Y además recuerden la situación geográfica de Cuba. Es una isla. Entonces, o se llega volando o se llega por barco, y entonces es una situación muy complicada para este pobre país, que es un criminal bloqueo financiero impuesto
desde hace más de 60 años, escúchese bien, más de 60 años, que yo creo que en cualquier país no habrá o no habría resistido. Y como lo decía bien Tamara, lo que hay en muchos documentos oficiales de Estados Unidos es que quieren desesperar desde adentro a la población y se volque en contra de su gobierno. Afortunadamente eso no ha pasado y no va a pasar porque es un pueblo bastante educado, bastante consciente informado, exactamente consciente de su realidad y afortunadamente muy bien formados, donde eso yo creo que no va a pasar jamás. Y ahí están las muestras, que enseguida a la convocatoria de su gobierno, pues ellos, los ciudadanos también salieron pues a defender lo que han construido tras muchos años. Ahora, fíjense que hay algo importante también, la comunidad internacional. Está Naciones Unidas. Durante 29 años, este organismo internacional, durante 29 años, han votado consecutivamente, mayoritariamente, abrumadoramente, en contra de ese criminal bloqueo. La última vez votaron el 23 de junio con 184 países donde decían que eso era inhumano, que hay que terminarlo. 2 países votaron en contra, obviamente Estados Unidos e Israel, y 3 se abstuvieron. Pero no pasa nada, o sea, solamente votan y Estados Unidos pues no acata esa resolución. Entonces, ¿para qué hay una organización como esta cuando pues no se acatan las decisiones mayoritarias que se toman? Este bloqueo Pero económico, ajá. Permíteme que te interrumpa, y sí quisiera seguir abundando en lo del bloqueo, pero es decir, cuando hay 184 países, estos 184 que votan en contra del bloqueo, esos 184 países o 184 gobiernos tendrían la posibilidad de hacer acciones concretas, reales, en contra de este bloqueo. Es decir, el bloqueo también existe porque no hay una acción contundente en bloque de 184 naciones que podrían romper de facto con el bloqueo. Es decir, establecer relaciones económicas, ¿no? Hacer pues un flujo de mercancías hacia la isla, de servicios, ¿no? Entonces, ¿por qué no existe una concreta? Maru, a mí me parece fabuloso lo que dices, porque precisamente lo que ha hecho el presidente de México es dar una cernidita a esos 184 países y a muchas otras naciones que yo creo que lo van a acatar, donde él decía, bueno, hechos son amores, no solamente digan no al bloqueo, o sea, apoyemos esa resolución del no al bloqueo ayudando, solidarizándose. Ayer me encantó lo que decía, le hacía un llamado muy respetuoso al presidente Biden, donde decía, por favor, humanismo antes que política. O sea, en estos momentos tan graves de pandemia, no se le puede estar haciendo esto a un país donde de por sí la pandemia está asolando. Y yo creo que muchos países están respondiendo. No solamente México ha mandado ayuda humanitaria, también ya lo ha hecho Rusia, ya lo ha hecho Irán, ya lo ha hecho Venezuela, lo va a hacer Nicaragua. Se están animando mucho más países a apoyar en esto, porque efectivamente el bloqueo se va a tener que resolver y se va a tener que quitar con solidaridad. Cuando vemos que en vez de que Estados Unidos vaya retrocediendo en estas medidas, lo último que hizo Donald Trump antes de salir fue implementar 243 medidas más fuertes en contra del bloqueo. Y el señor presidente de ahora, actual de Estados Unidos, Biden, pues no ha movido un ápice y ha seguido incrementando esta situación. Nada más quiero ponerles un ejemplo. Nosotros en México se ha roto récord con las remesas que envían nuestros paisanos de Estados Unidos hacia México, hacia los familiares que tienen en México. Estados Unidos no permite hacer eso. Desde Estados Unidos mandar dinero
a los familiares a Cuba. O sea, eso es increíble. Y de hecho, quiero decirles que también es muy importante, nosotros estamos informados, que las manifestaciones que se están haciendo desde Estados Unidos, precisamente de esto, de los familiares que viven en Estados Unidos, también el domingo pasado se hizo una marcha desde Miami, una caravana que fueron hasta la Casa Blanca para pedir que ya por favor se quiten estas medidas tan absurdas. O sea, no es posible que tu familiar viviendo en el exterior no puedas mandar un recurso, un dinero que sabes que va a ayudar a tu familia. O sea, eso no afecta a ningún gobierno. A quien afecta es directamente a la población cubana. Y como decía Tamara, cosas tan absurdas. Hace algunos años a nosotros nos tocó ir a un hotel de aquí de la Ciudad de México porque resulta que un diplomático cubano no se podía hospedar en un hotel de aquí de la ciudad porque el bloqueo alcanzaba esa parte, que como era ciudadano cubano, no podía internarse, registrarse, hospedarse en este hotel. Entonces decíamos, bueno, estás en territorio mexicano, no podrían estas medidas aplicarse extraterritorialmente. O lo que está tratando de hacer la OEA, ¿no? En estos momentos quiere sancionar a Cuba cuando Cuba nunca ha sido miembro de la OEA. ¿Cómo vas a sancionar tú, OEA, a un país que ni siquiera forma parte de ti? Pero no solamente eso, queridas amigas, la situación es mucho más allá. O sea, aquí en la Ciudad de México, aquí en México, hay personajes muy complicados. Por ponerles un ejemplo, el flamante presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que como ustedes vieron en los medios de comunicación y que además el presidente de México también lo denunció, pues fueron a las puertas de la Embajada de Cuba a ofender, a discriminar, a llamar, no quiero repetir las palabras, pero un personaje como este señor René Bolio Aullarán, o sea, ¿cómo es posible que representando a derechos humanos vaya a ser una provocación tan importante? Y bueno, este personaje a nosotros no nos asusta porque recuerden, documentado también que desde México hay muchas organizaciones financiadas, disfrazadas de derechos humanos, financiadas desde las embajadas norteamericanas, que están haciendo asedio y están haciendo contrarrevolución y toda esta parte, desde México. ¿Por qué desde México? Pues por la cercanía también que tenemos con territorio gringo, ¿no? Entonces, pues estos son personajes que obviamente ligados al PAN, a lo más conservador que tiene el Partido Acción Nacional, ¿no? A esta organización democrática cristiana también aquí en México, ligados también al panismo y a la organización yunquista, que encabeza, cuando fue Felipe Calderón presidente, pues esta señora Cecilia Romero, ¿no? Entonces, todos estos nexos que tienen estas personas, como de esta categoría, René Bolio, están haciendo toda esta situación. Y les digo, no lo decimos nosotros, están totalmente financiados y auspiciados por incluso la CIA de Estados Unidos. Entonces, imagínense cómo no va a ser un asunto. ¿Y por qué, nos preguntaba Ceci, ¿y por qué este bloqueo? ¿Qué intención tiene? Desde mi punto de vista, antes Cuba, antes del 59, pues Cuba era el patio trasero de los Estados Unidos. O sea, eso nadie le cabe duda. Hasta que hubo un grupo de jóvenes que se cansaron de esta situación, era un país analfabeta, los presidentes eran impuestos desde Estados Unidos, sus informes presidenciales los daban en inglés para una población totalmente analfabeta, totalmente pobre, totalmente humilde, y entonces se cansaron, un grupo de jóvenes, entre ellos Fidel Castro, Raúl, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, afortunadamente, que también se incorporó ahí, se cansaron e hicieron la Revolución Cubana, ¿no? Vinieron a México, México siempre los trató muy bien también, el expresidente Lázaro Cárdenas
los apoyó sacándolos de la cárcel cuando aquí en México se encontraron en esta situación. Es una historia muy, muy bonita e interesante la que México ha tenido con Cuba, pero además fíjense que después del triunfo de la revolución, cuando Estados Unidos les mandó a, ya saben, se siente siempre el policía del mundo, les mandató a todas las naciones no tener contacto ni comercial, ni económico, ni político con Cuba. Empezaba este criminal bloqueo. México fue el único país que dijo, no, o sea, te equivocas, con nosotros no. Nosotros vamos a seguir teniendo estos lazos, nosotros vamos a seguir comerciando, nosotros vamos a tener, y esto, bueno, lo rescata ahora el presidente de México, ¿no? Que es una posición bastante digna, donde pues se pueden hacer muchísimo más apoyo para nuestra bella isla. Pero creo que no tenemos que omitir, y es más, creo que es importantísimo resaltar lo que sucedió a partir de la llegada de la derecha en nuestro país. Esa relación con Cuba se deterioró porque, pues por supuesto, como ustedes lo señalan, pareciera que hay un kit mediático internacional golpista, y lo que sucedió con el gobierno de Vicente Fox y también en el gobierno de Felipe Calderón, pues también son ejemplos claros de esa intención orquestada desde allende nuestra frontera del norte, ¿no? Así es. Porque no hubo continuidad, creo que esto es bien importante resaltarlo. Se perdió esa continuidad de solidaridad con el pueblo, a pesar de el sistema de gobierno que sufrimos durante mucho tiempo, a pesar del priismo en la presidencia, pues hay que reconocer que en el terreno internacional México hizo respetar su disposición de ser un país que siempre expresó su rechazo al bloqueo, pero durante los gobiernos panistas, híjole, miedo daban las expresiones que había de parte de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Exactamente, y aquí es donde se exacerbaron todas estas fundaciones que tienen que ver desde Miami, de los cubanos también, porque Miami ha tenido terroristas asilados ahí, anticubanos, donde han puesto bombas, donde han tratado de asesinar, donde han tratado de hacer mucho daño a la isla, y en Miami los acogen con aplausos, ¿no? Entonces, todos estos terroristas que están ahí, pues han tenido conexiones aquí en México. Insisto, México por la cercanía que hay con Estados Unidos, pues ha tratado con estos gentes de derecha que acabas de mencionar, pues tratar de refugiarlos. Afortunadamente, y pareciera que no, existimos organizaciones como nosotros, que afortunadamente hacemos frente a toda esta situación. Ahí hemos estado en la embajada cubana todos estos días defendiendo también las provocaciones minúsculas que van a gritar odio y que van a destilar veneno, es lo único que saben hacer. Y nosotros vamos a defender a la revolución y cantamos y bailamos y llevamos flores y hacemos actividades pues maravillosas sin haber tirado una sola piedra, sin haber quebrado ningún solo cristal, y estamos ahí defendiendo el proceso de este país que tiene todo el derecho a vivir como ellos quieren vivir, a equivocarse, porque no hay democracia perfecta, a tener su socialismo con un son, como ellos lo dicen, y entonces, o sea, eso no se los puede quitar nadie. También es muy importante comentar que ahora el liderazgo que ha retomado México en la región, nos encantó escuchar al presidente de México hablar de que la OEA, lo decía Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara hace 65 años, que era una organización, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que pues no servía para nada, ¿no? Lo dijo hace 61 años y ahora es lo que estamos visualizando nuevamente. Lo está diciendo el presidente de México, insisto, México tiene que, desde nuestro punto de vista, retomar ese liderazgo en América Latina y el Caribe, en esta región. Siempre México fue como el hermano mayor, como que tenía ese liderazgo muy claro, y se dejó de hacer durante pues todos estos años del periodo neoliberal, y ahora pues se ha retomado. El fin de semana pasada, como ustedes saben, se reunieron pues varios estados
me parece que 32 estados latinoamericanos y caribeños, y donde a propuesta del presidente de México también de cambiar ya este liderazgo de la OEA, que no ha servido para nada, a todo lo contrario, lo que ha hecho es entrometerse en las naciones, en sus procesos políticos, en sus procesos electorales. Entonces, una organización de Estados americanos ahorita con la pandemia deberían de estar más unidos para el asunto de las vacunas, para el asunto, y la OEA ahorita no ha puesto una sola jeringa para ningún estado latinoamericano ni caribeño. Más bien, este señor anda metido pronunciándose en cosas que no le corresponden, que le corresponde a cada país, y evidentemente... Hay que hombre, Irene. Sí. Pues mira que tanto que lo tengo en la mente que no... Almagro, exactamente. Fíjense, ya lo dijo en Bolivia. Él tuvo que ver diciendo que hubo un fraude, ¿y eso qué pasó? Que se volcaran, igual orquestado desde la embajada norteamericana en Bolivia, para darle un golpe de estado al presidente Evo Morales. Y que ya lo han reconocido ellos mismos, que si no hubiera sido por la intervención del gobierno de México, Evo Morales ya no existiera. O sea, hubiera sido literalmente asesinado. Entonces, ahí también el tacto que tiene el presidente de México, que a nosotros nos da mucho gusto que esté retomando nuevamente esta parte del liderazgo que les decía en América Latina y el Caribe, pues tenga ese tacto y esa visión política para poder ver que este tipo de organismos pues ya no funcionan, que se han dedicado a ser injerencistas, intervencionistas en cada uno de nuestros países de América Latina. Y eso ya no se puede permitir. Próximamente se van a volver a reunir, se va a reunir la CELAC muy pronto, y yo creo que van a tomar cartas en el asunto en esto. Muchos países ya han respondido, y también les decía, hechos son amores, o sea, si hay que dar solidaridad, hay que darla en los hechos, no solamente en las votaciones. Pues imagínense qué fácil es ir a votar y levantar la mano. También hay que verlo en acciones, hay que hacerlo en acciones como ya lo están haciendo muchísimos países del mundo en solidaridad con Cuba. A mí me gustaría comentar algo con relación a lo que decías, ¿no? Primero, gracias y perdón por todas estas cosas tecnológicas que me saca y me mete, pero creo que ahora ya los pude solucionar. Aquí comentabas, ¿no? Bueno, ¿por qué si 184 países pues votan? Pues ¿por qué no hace nada Estados Unidos? ¿No? Bueno, aquí pues tendríamos que irnos pues al funcionamiento de la misma ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que para empezar, el hecho de que la sede de la Asamblea General esté en Nueva York, pues también deja mucho que desear, sobre todo hablando de imparcialidad, ¿no? Es como también la sede de la OEA está en Washington, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí de una u otra forma, pues tienen una carga que quisiéramos pensar que no, pero sí, siempre es esa pregunta, bueno, ¿y por qué si 184 países votan, además han votado una mayoría desde hace más de 20 años, que se note perfectamente, ¿no? Que es arrasador el deseo, la exigencia por el fin del bloqueo, pues es porque también la misma ONU como tal está organizada de tal forma que pues los países que son miembros del Consejo de Seguridad, que son 5, Estados Unidos, China, Francia, URSS, no recuerdo, bueno, y son 10 que se van, 10 miembros no permanentes, es Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido, pues ellos tienen derecho a veto. En el momento de que ellos ponen su derecho a veto, que en este caso es Estados Unidos, que es él y Israel, son los países que votan porque se mantenga el bloqueo, pues así pueden decir todos los países que quiten, pero con ese derecho a veto, pues se queda totalmente sin ninguna función, ¿no? En lenguaje onusino, lo que se dice en las personas que se mueven en esos medios es de que la ONU como tal no tiene dientes para forzar a los organismos, a los países, más bien dicho, a que lleven a cabo y que cumplan con sus objetivos, ¿no? O sea, el objetivo de la ONU como tal, está en su declaración, pues la paz mundial, es el respeto a los derechos, etcétera, etcétera. Pero al no tener esta capacidad de como tal, de obligar a ningún país, pues puede ser una carta de buenos deseos, ¿no? Entonces más bien tendríamos que pensar, porque bueno, también uno dice, pues que saquen a Estados Unidos, ¿no? Y no hay que hacerle caso a Estados Unidos, porque ellos son
Pues no, la ONU recibe su principal financiamiento, proviene del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Por eso es que cuando dice Trump, o decía Trump, es que ya me voy a salir de la Organización Mundial de la Salud, y todo el mundo se ponía a temblar, porque decía, chin, ¿y ahora qué nos va a dar dinero para continuar, no? Lamentablemente en este mundo, pues el dinero sigue siendo el Dios todopoderoso, ¿no? En el momento que Estados Unidos diga, bueno, está bien, no me van a hacer caso, pero pues yo me retiro y me retiro con todos mis dolarcitos, pues todo el mundo se va a quedar temblando. Y también, bueno, muchos países podrían tener una posición más digna, pero es que es muy complicado, ¿no? O sea, el hecho, parte del bloqueo. Si un buque que viene de Japón dice, no, pues yo quiero y voy a ayudar a los cubanos, y les lleva X cantidad de alimentos, ¿no? De ayuda humanitaria. Ese buque, por cuestión del bloqueo, no puede tocar Estados Unidos por una cierta temporalidad. Creo que hasta pasa más de los años, 2 años. Pues bueno, por más, ¿no? Pues Japón va a decir, es que yo quiero ayudar mucho a Cuba, pero si mi buque no me va a poder después permitir que yo pise Estados Unidos, es uno de los principales socios económicos, pues Cuba te quiero con todo mi corazón, pero pues también, ¿no? Cada país tiene sus propios intereses y sus propias necesidades económicas, ¿no? Este bloqueo, yo lo que me gustaría y quisiera sugerir a todos y a todas, a nosotros mismos, ¿no? Es estudiarlo a fondo, saber realmente lo que implica. Y yo siempre pongo un ejemplo, porque de hecho la misma derecha dice, no, es que el bloqueo es un pretexto del gobierno de Cuba, ¿no? Para mantener, y es así como nos engañan, porque no, el bloqueo no hace tanto daño, si Cuba pues ahí puede sobrevivir, en fin. No los invito, y es un ejercicio que yo de vez en cuando hago, cuando vayamos al supermercado, pues que compremos productos solamente hechos en México, alimentos solo hechos en México, a ver cuánto de nuestra listita podemos comprar. Porque ahora ya ni las manzanas, ¿no? Aunque tenemos en todo el norte del país, pues sembradíos de manzana donde hasta participan niños y bueno, es toda una violación a los derechos humanos y de la infancia, que hasta tienen ya malformación, en fin, es todo un tema. Ya no hay manzanas en el supermercado, manzanas mexicanas, todas tienen una estampita que dicen Washington o hechas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. La pasta dental, o sea, todos los productos que nosotros utilizamos en nuestra despensa, hagamos el intento, se los propongo, y después platicamos a ver cómo les va y cuánto de su listita pueden hacer, ¿no? Entonces, es muy difícil, la cotidianidad es muy complicada, ¿no? Y sí, este bloqueo, y perdón por la insistencia, pero hasta que no se quite el bloqueo, pues no podemos ver otro tipo de cuestiones, ¿no? A mí me gustaría mucho tocar un tema porque ayer lo comentábamos. Se ha sacado mucho, se ha informado mucho de las detenciones que hubo en Cuba, ¿no? Entonces, y hasta muchas personas, amigas, compañeros, ¿no? Están muy confundidas. Quiero informar, bueno, cuando fueron estos hechos violentos, había mucha gente, ¿no? Y se detuvieron algunas personas, de las cuales muchas que se han dicho que están presas y que se han sacado las fotografías en las redes sociales, y mucha gente, muchos periodistas mexicanos han estado dándose vuelo con ese tipo de imágenes, ¿no? Muchas de esas personas hasta han dicho, oye, yo no estoy presa, baja mi foto, yo estoy en mi casa sin ningún problema, ¿eh? Oye, me estás diciendo que yo estoy presa para nada, yo estoy aquí en la escuela, estoy trabajando, en fin. Es decir, esa información es falsa. Y muchos otros de los que están presos es porque tenían algún tipo de problema legal previo, que habían hecho algunas violaciones, robo o violencia, etcétera, etcétera, y que estaban en sus domicilios como una presión preventiva cautelar. Por ejemplo, habían personas que tenían 14 años de sentencia por acciones de delitos previos y estaban en su domicilio, y bueno, y como tal no podían salir. Y los agarraron que estaban en medio de estas protestas. Entonces, bueno, pues por lo tanto, los tomaron presos porque ellos violaron, pues, las disposiciones que tenían previamente, ¿no? Pero también, pues en Cuba no, ni hay desaparecidos, ni hay torturados, y además hay investigaciones permanentes, ¿no? Y si se llegaran a encontrar alguna irregularidad de alguna detención, pues todo eso se va a la investigación y se va a buscar la legalidad, ¿no? O sea, en Cuba eso de que de repente, ay, es que están deteniendo, ¿no? Hasta algunos artistas y amigos bien intencionados han sacado algunos comentarios al respecto,
pues es parte de toda esta campaña de mentiras y de difamación en contra de la Revolución Cubana. Bien. Maru. Sí, hablemos también de lo que se le critica, porque incluso el presidente mexicano, nuestro presidente, mencionó que independientemente de las críticas que podamos tener con el régimen, la acción, como ya lo mencionaron ustedes, es humanitaria, es de humanidad, es de solidaridad con la gente del pueblo cubano. Y para quienes nos escuchan, creo que también sería importante identificar qué es lo que se le puede criticar al cubano. Ay, gracias. Tu pregunta siempre muy, muy certera, porque efectivamente nosotros desde el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba tampoco romantizamos el proceso revolucionario, tampoco romantizamos toda esta revolución cubana. Lo que nosotros también, nuestra obligación es mirar con toda realidad, y como ustedes saben, en ningún país del mundo pues hay coincidencia plena con sus gobiernos. O sea, en ningún país. Yo creo que eso sería un absurdo de la vida. Pero con todas estas acciones que han pasado últimamente, tampoco podemos romantizar la violencia. Tampoco podemos romantizar la delincuencia, los saqueos. Aquí, por ejemplo, en muchos medios mexicanos, veíamos diciéndolos, ¿no? Yo estaba sorprendida en las noticias porque decían, miren, y están saqueando productos de primera necesidad, y tú veías a esos cubanos corriendo con pantallas, corriendo con electrodomésticos, y entonces nosotros decíamos, eso no es primera necesidad, quebrando los cristales para poder hacer todos estos saqueos y demás. Pero a nosotros nos pasó también con esa información. En una de que fuimos a defender la embajada cubana, salió el embajador a agradecernos el apoyo y demás, y nos tomaron una fotografía, y al siguiente día en los medios salió, el embajador cubano sale a hablar con sus opositores, ¿no? Y éramos nosotros, la gente del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Muchas marchas que se dieron en Cuba a favor de los cubanos, del proceso revolucionario, con pancartas del Che, de Raúl, de Fidel, del 26 de julio, decían que era contra el gobierno cubano. Entonces, les digo, los medios insisten mucho en esta parte, pero hay muchos confundidos, como decía Tamara, y también hay mucha gente de buena fe que piensan de manera diferente. Con ellos podemos discutir, intentar de persuadirlos, de disentir también con argumentos, pero no hay que llegar, o no queremos que Cuba tenga la unanimidad de las opiniones, ¿no? La diversidad, pues acuérdense que siempre también sirve para ir buscando soluciones buenas. Dicen que de las crisis salen buenas situaciones, buenas soluciones, y yo creo que esta parte es lo que le va a pasar, que a Estados Unidos y a toda la orquesta de los derechistas que le han seguido esta situación, les está saliendo el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque la Revolución Cubana y su gobierno han sido capaces, siempre han sido capaces de escuchar y de atender las inquietudes de su pueblo, pero siempre en base de principios éticos y de respeto y en defensa de su soberanía. O sea, no van a permitir ellos jamás que ningún país o ninguna intromisión pues tengan que ver con su soberanía. Esto de pedir ayuda humanitaria, ustedes saben lo humanitario que son los gringos, cómo acaba siempre esa ayuda humanitaria con intervenciones militares. O sea, cuando hay algunas voces que piden eso, pues no saben lo que están pidiendo. Y además quiero decirles algo, no sé si ustedes lo han observado en los medios de comunicación y que todos nuestros, las personas que nos están escuchando, en Cuba jamás se ha visto una imagen de una tanqueta con chorros de agua reprimiendo manifestaciones. En Cuba jamás se han visto balas de goma o balas de las que sea sacando ojos, ¿no? Como recuerden que pasaron en las últimas protestas en Chile, por ejemplo, Colombia. que las balas,
Colombia, que las balas de goma iban directamente a los ojos de las personas que protestaban, que muchos perdieron sus ojos en esa parte. En Cuba jamás han visto los gases lacrimógenos lanzados tampoco. Y también llama la atención que en ningún país del mundo, mientras está una protesta importante, el presidente se apersona en esa protesta, como sí lo ha hecho el presidente Díaz-Canel, y donde ha llegado a donde está la protesta y les ha dicho, pues vamos a platicar de qué se trata, qué asuntos tienen, pero pues no se dejen también llevar por todas estas situaciones. Insisto, Cuba ha sabido resolver sus problemas. No creo que pase esta situación de que los puedan desestabilizar, porque pese al bloqueo y de todo lo que hemos hablado durante el programa, Cuba es vanguardia en educación, Cuba es vanguardia en salud, Cuba es vanguardia en deporte, Cuba es vanguardia científica. O sea, al grado, me encantó ayer escuchar una entrevista del subsecretario de América Latina y el Caribe de aquí de la Cancillería Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde decía, es que es increíble que tienen 2 vacunas efectivísimas y que no tengan jeringas para vacunarse. O sea, eso no puede pasarle a ningún país del mundo. Que además ellos pueden comercializarles ya en la región, ya pueden mandarla incluso hasta gratuitamente a la región. Nos comentaba ayer una compañera que viajaron a Estados Unidos, a España, y que cuando, no sé qué necesidad médica tuvieron, pero que cuando los revisaron, pues tenían súper defensas contra el COVID, que no habían visualizado en ningún lado. Entonces les preguntaban que qué se habían vacunado. Y pues claro que era una vacuna cubana, ¿no? Entonces, esa parte, pese al bloqueo, pese a todo, eso es a lo que le tiene miedo Estados Unidos. O sea, pese al bloqueo, son vanguardia en muchas situaciones, en solidaridad. Ustedes sabrán que a los lugares más recónditos del mundo donde nadie quiere ir, hay médicos cubanos apoyando. En los desastres, los primeros médicos que llegan son los médicos cubanos. A pesar del bloqueo y a pesar de todas las necesidades que se tienen, porque sí las hay, principalmente en mayor parte son auspiciadas por el bloqueo económico, ellos dan solidaridad, brindan solidaridad al mundo, y esto es increíble. Y evidentemente, desde las lógicas capitalistas, desde las lógicas donde el dinero es el amo y señor, pues esto no se logra entender, porque todo es primero el mercado, primero las ganancias, y al ser humano pues lo dejan hasta el final. Obviamente, para estas personas no esperamos que entiendan esa solidaridad, no esperamos que entiendan esa ternura de los pueblos, pero sí queremos que entiendan que dejen a un país vivir libre, en autodeterminación, y que decidan su propio destino. Sí al humanismo, no al bloqueo, y no a politizarlo absolutamente todo. Y esperemos que muy pronto pues tengamos organismos internacionales latinoamericanos y caribeños dedicados realmente a lo que necesita nuestra región, no a los intereses del imperio. No, aunque pareciera muy trillado el discurso, existe un imperio, claro. Existe este policía del mundo, existe esto, lo tenemos muy cerquita nosotros, pero también nosotros hemos demostrado, los mexicanos, pues que tenemos posiciones muy dignas, ¿no? Y no nos dejamos. Y acuérdense de Pancho Villa, que fue a parárseles allá y que les dijo, les vengo a declarar la guerra, ¿no? Él solito, como estratega militar que era nuestro Francisco Villa. Y así habemos muchísimos mexicanos que no crean que porque mucha gente también, y lo digo en forma personal, dice, bueno, si quieres ayudar, ayuda a México, ¿qué andas ayudando a Cuba si México también nos necesita? Pero fíjense que algo muy importante, desde muy joven, quien me enseñó un nacionalismo y un patriotismo muy importante en mi vida fue Cuba. O sea, y me quedó muy claro que aprendiendo a amar a los humanos, que aprendiendo a amar a otros países, es tu mejor nacionalismo que puedes hacer. Entonces, en cualquier parte del mundo, como decía el Che, donde hay una injusticia, hay que sentirla como propia. No somos pequeños reinos, ¿no? Como se usaba en la época feudal. No, somos un mundo, somos una patria grande. Y estamos considerados y estamos formados en esas convicciones firmes de Benito Juárez.
en esas convicciones de Martí, de Bolívar, de Sucre, de San Martín, de todos estos grandes pensadores que veían a la patria grande, en este caso América Latina, y al mundo como uno solo. No es que defender Cuba, porque si en México también se necesita. Los mejores nacionalistas, o más bien los mejores internacionalistas, somos los mejores nacionalistas. De eso se los puedo asegurar. Y eso me lo enseñó Cuba, afortunadamente. Sí, hay que entender que defender la soberanía del pueblo, el país hermano, es defender la propia, porque en la medida en que el golpismo avanza en una nación, la pretensión de seguir avanzando se mantiene ahí, ¿no? De manera latente. Entonces, me encanta esto que dices, ¿no? Entender que el nacionalismo implica mirar que la soberanía de los otros pueblos esté intacta, que no osen las potencias en agraviarla. Y creo que eso también nos tiene que mover. O sea, sí, entiendo esto asunto del humanismo, pero también mirándolo geopolíticamente. Hay que defender las soberanías de los otros porque es una manera de defender la propia. Así es, al rato no estemos pidiendo solidaridad para México, al rato no estemos pidiendo ayuda mundial para México. Entonces, no, muy clarito. Pues mira, con relación también a la pregunta, ¿no? Es de qué cuestiones vemos. Pues para empezar, ¿no? Como bien decía Irene, pues esto es hecho por seres humanos, como ustedes, como yo, ¿no? Como nuestro vecino, nuestra vecina. Pues todos tenemos nuestros propios problemas, errores. Así somos humanos, no somos perfectos, no hay sistema perfecto, no hay nada perfecto. Pero siempre que me hacen esta pregunta, me gusta mucho recordar a José Martí. Y es una cita que dice: el sol quema con la misma luz con la que alumbra. El sol tiene manchas. Los agradecidos ven la luz. Los desagradecidos ven las manchas, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros no nos toca ver ni decir pues, qué es lo que podría estar bien o mal. Eso le toca al pueblo de Cuba. Eso le toca a la Revolución Cubana. Ver, reafirmar, mejorar, fortalecer, perfeccionar. Son ellos. A nosotros los que nos toca como solidaridad con Cuba es primero dar a conocer todos los triunfos que ha tenido la revolución, sigue teniendo, en este caso con las vacunas y bueno, y permanentemente, su trabajo solidario que recientemente vinieron a hacer a México con las brigadas esta Henry Reed, que por cierto estamos pidiendo el premio Nobel, no sé si ustedes hicieron su video, es un video en el cual se adhieren a que se les otorgue el premio, igual si quieren luego les mando la información, nos gustaría... Ahora la puedes mencionar, por favor, para quienes nos escuchan. Estamos llevando a cabo una campaña para solicitar que se les sea entregado el premio Nobel de la Paz a la Brigada de Médicos Henry Reed. Es una brigada de doctores, doctoras, que han ido a los países y a las regiones más complicadas de todo el mundo a ayudar a diferentes cuestiones de salud. En específico, estuvieron en la Ciudad de México dando una batalla, acompañando, fortaleciendo, pues en esta pandemia que ha causado tantas muertes, ¿no? Entonces, bueno, lo que pedimos es que nos manden un pequeño video dando su nombre o si tienen alguna ocupación, profesión, desde lo que se llama de casa, doctor, ingeniero o lo que sea, poniendo a favor o cuál es su postura para que se les entregue el Premio Nobel de la Paz a la Brigada de Médicos Henry Reed. Pueden mandarnos su video a la página del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, es personal o grupal o sea, no importa, un video que no dure más de 1 minuto. Queremos hacer esta campaña, queremos dar a conocer, ya que, bueno, pues es un gesto solidario que ha hecho Cuba, como dicen, ¿no? Mientras otros países mandan bombas, pues Cuba manda médicos. Y esas son de las cosas que nosotros como organización vemos, trabajamos y difundimos. Y apoyamos en lo que podemos para que Cuba pues tenga lo que al inicio decíamos, ¿no? Pues su libre determinación, su soberanía, que es lo único que piden. Ellos no se andan metiendo en ver, o así en París hay no sé qué situaciones, o en Estados Unidos, la gente vive en las calles. No, eso no le interesa a Cuba. A Cuba lo que le interesa es que la dejen vivir en paz y nada más, nada más. Además, pues muy bien. complementando un poquito a Tamara,
La Brigada Médica Cubana lleva el nombre Henry Rip, que es en honor a un joven norteamericano que fue internacionalista y que obviamente fue a ayudar en una de las muchas batallas a Cuba, ¿no? Porque esto también es importante decirlo, el bloqueo económico impide a los norteamericanos viajar a Cuba. Entonces, ¿por qué? Yo creo que es el miedo que tienen, que cuando toquen a la isla con sus manos, cuando toquen ese proceso revolucionario, cuando toquen eso de que un mundo diferente es posible, donde no sea el centro, el dinero, el comercio, las grandes transnacionales, donde no te encuentras de esas cadenas transnacionales en cada esquina, ¿no? Donde ellos están luchando, o sea, un mundo diferente, pues regresan contaminados a sus países. Ese es el miedo que tienen los norteamericanos. Y esta brigada médica cubana lleva el nombre de un norteamericano muy jovencito, por cierto, que fue a ayudar ahí a los procesos de Cuba. Pero además, este candidato ya es un candidato oficial, la Brigada Médica Cubana Henry Rip, al Premio Nobel de la Paz. O sea, ya está inscrito como un candidato ya oficial, donde pues no estamos nosotros imaginando un imposible. Yo creo que puede ser muy importante que se le otorgue. En algunas voces escuché también, y ahí sí casi vomito, compañeras, porque estaban proponiendo también a Trump, ¿no? A este Premio Nobel de la Paz, y entonces decíamos, no, eso no puede ser posible, mejor sigamos echándole ganas a que la Brigada Médica Cubana, Henry Rip, pues sea, se le otorgue, ¿no? Que es de suma importancia. Y ya nada más decirles, lo que Tamara les comentaba al principio, es nuestra segunda campaña por las jeringuillas y los guantes quirúrgicos. La primera también nos salió muy bien, afortunadamente. Pudimos juntar para comprar más de 500,000 de jeringuillas que se mandaron desde Panamá, desde algunos 2 contenedores desde Panamá, y esta es nuestra segunda campaña, donde ya lo decía Tamara, también pueden donar desde 20 pesos, 10 pesitos. Esta campaña la estamos haciendo junto con los residentes cubanos en México, José Martí, que también, dicho sea de paso, pues nos han acompañado a todas estas manifestaciones de apoyo a su propio pueblo, para que vean que no solamente son unos cuantos cubanos mal informados que viven aquí en México, que también nos dolió mucho que en el Zócalo de la ciudad pues hayan golpeado a ciudadanos mexicanos de la tercera edad, nada más por decirles, oye, apoya a tu país, no hagas estas cosas, ¿no? Y bueno, tenemos ahí información que uno de ellos era boxeador. Recuerden que un boxeador, sus puños pues son mortíferos o están considerados como armas. Y este boxeador pateando a una persona en el piso, dándole de puños, increíble. Ellos son los que dicen patria o vida, que están súper confundidos con esa situación, donde de verdad hemos visto esas imágenes gritando odio, toda su estructura física, diciendo barbaridad y media en la embajada y en otros lados donde se han presentado. Y nada más quiero decir, la consigna patria o muerte expresa una resolución de combatir, si es necesario con las armas, si es preciso, así lo expresa el pueblo cubano, por si su patria se ve amenazada. No como lo han tratado también de distorsionar estas personas, ¿no? De que, ay, nosotros somos patria o vida, sí, pero tú eres más violento, tú eres súper violento, ¿no? Entonces, no se puede claudicar frente a los que enarbolan el odio y la traición. Eso no lo vamos a permitir. Y de verdad estamos muy agradecidas con ustedes porque son pocos los medios de comunicación en este país y en el mundo donde pues se tocan verdades tan sentidas como esta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ha sido una conversación en la cocina de Chabela en Violeta Radio, como ya saben, pues muy profunda y amplia de lo que significa el bloqueo que los Estados Unidos le han impuesto
al pueblo cubano por una lucha de poder en el territorio caribeño. Cuando digo de poder, hablo de este poder que impone, que aniquila, que discrimina, solo por considerar que están organizándose de una manera que a ellos, a los Estados Unidos, no les conviene. Pues no sé, Ceci, si quieras agregar algo para finalizar nuestro programa, la cocina de hoy. Bueno, nada más así una pregunta rápida. ¿Cómo le hace el movimiento de solidaridad con Cuba para que, pues bueno, sus objetivos de, no sé, recursos o objetos materiales lleguen a su destino? ¿Tienen ustedes muchas complicaciones burocráticas? Porque me imagino que también hay algunos obstáculos internacionalmente para que esa solidaridad que se organiza en diferentes países llegue a la isla. ¿Cómo es en el caso de nuestro país para el caso del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba? Pues mira, en esta ocasión el tema específico de las jeringuillas, como lo estamos haciendo en común con la Asociación de Cubanos Residentes, eso es a nivel América Latina. Entonces se buscó de manera coordinada, hay grupos gracias a la pandemia aprendimos a comunicarnos mejor vía Zoom y vía chats, etcétera. Se buscó la cotización más económica, las jeringuillas más económicas son en Panamá, valen 6, 7 centavos, una cosa así. Entonces, en todos los países de América Latina se están haciendo esta campaña económica. De aquí se manda a través de una transferencia interbancaria a Panamá. Todo esto está pues, con recibos y todo muy bien comprobado. Directamente nos estamos coordinando con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP. Entonces, bueno, a ellos vamos dando informes, ¿no? De hecho, toda la gente que nos va dando aquí dinero va recibiendo la información de cómo va la campaña, cómo se va juntando, para que haya total transparencia. Siempre el dinero es algo que causa temor o cierta desconfianza. Aquí en este caso es una cuestión de mucha transparencia. Lamentablemente, cuando mandamos el dinero a Panamá, pues sí pagamos impuestos, ¿no? Entonces siempre hay una baja, pero bueno, esas son cuestiones bancarias que pues aquí en México, pues a veces actúan de manera tan usurera, pues igual en todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que pagar impuestos, lamentablemente, pero de ahí se pagan los transbordadores, se van en barcos, ya se llaman los contenedores que conocemos. La vez pasada de México se mandaron 500,000 jeringuillas, yo creo que en esta ocasión vamos a sobrepasar esa cantidad, pero en Panamá se compran todas las de todo el mundo, las de toda América Latina, perdón. Entonces, pues se fueron más de 1 millón en la campaña pasada, se fueron, como comentaba hace un momento, ahorita no hay vuelos desde México, entonces ahorita el trámite burocrático está muy pesado. Mucha gente nos ha dicho, oye, es que queremos hacer un acopio físico, porque yo tengo jeringuillas o yo tengo guantes, porque hay muchos médicos, ¿no? Por el momento está muy complicado, es carísimo mandarlos, hay muchísimos permisos, muchas cosas, la pandemia nos ha pegado mucho, entonces pues hasta el momento solo es económico, no se puede hacer una campaña física, no hay manera, o sea, eso está difícil. En una ocasión que hicimos un acopio cuando fue un huracán, híjole, no, la verdad que fue una cuestión muy delicada, sobre todo porque hay pues muchos requisitos, pedimentos de cajitas que hay que mirar tanto las cajas, qué tipo de materiales tiene que llevar. Si es medicamentos es otro tipo de permiso, si es alimentos es un permiso especial, si es ropa es otro tipo de permisos, ¿no? Entonces sí hay mucha burocracia, por lo tal, y por la urgencia, por la necesidad, por el momento es solamente económico, y es lo que estamos enviando, ¿no? Y pues aprovecho de una vez a invitar a todas las personas que gusten hacer solidaridad con Cuba, que pues busquen, está nuestra página en Facebook, Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Es una página muy activa en donde permanentemente estamos subiendo materiales informativos, materiales con calidad, y bueno, y también de nuestras actividades que estamos realizando, foros, charlas. El próximo sábado tenemos un foro, un conversatorio que es dirigido principalmente a la juventud, en la cual vamos a dar a conocer cuál es la estrategia que está llevando Cuba frente a la pandemia. Va a ser en el Club de Periodistas, Renato de Leduc, número 8, ahí es en el Centro Histórico, a las 11 de la mañana,
Y bueno, pues para acabar con las mentiras, con la desinformación, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Información de primera mano, con fuentes de, pues que se pueda hacer el intercambio necesario, ¿no? Dudas, respuestas, todo. Y pues invitarlos a que, pues que sigan leyendo, no solamente se queden con las noticias falsas, con las noticias que llegan muy fácilmente, como Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que tenemos, como decir, en casi todos los estados de la República algún comité, pues que se acerquen los compañeros y compañeras interesados y sobre todo que desde nuestra propia trinchera apoyemos como sea, ya sea, o simplemente no repitiendo las mentiras que nos dicen los grandes medios, ¿no? Hay mucha información, está la misma Embajada de Cuba aquí en México, están las páginas donde podemos informarnos, ¿no? Muchos medios como Cuba Debate, la misma Presidencia de Cuba, ¿no? Donde se puede buscar el periódico, muchos medios, Rebelión, en fin, donde la gente se puede enterar de qué es lo que está pasando en Cuba, ¿no? Eso es lo más importante. Ay, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotras, de compartirnos este trabajo que están ustedes haciendo junto con otras mujeres y hombres en el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, entender de esta manera la solidaridad real y no la solidaridad disfrazada, ¿no? Y creo que es muy importante tener esta claridad. Gracias, Tamara, muchas gracias, Irene. Agradecer también la colaboración que ha tenido con nosotras para ponernos en contacto con ustedes a Georgina Martínez Antunes. Le mandamos un saludo, nuestra gratitud, porque pues gracias a ella ustedes están acá. Mira, ya está Maru, qué bueno que llegó para que se despida de nosotras. Maru. No, pues de eso, Ceci, muchísimas gracias por este programa tan profundo, ilustrativo sobre la situación en Cuba. Y pues sepan que aquí este espacio, la Cocina de Chabela, está abierto a todos los movimientos sociales, los movimientos feministas para exponer, expresar, explicar a nuestras audiencias qué pasa con estos movimientos. Entonces, sepan que pueden pedirnos estar nuevamente en la cocina y las puertas están abiertas. Muchas gracias. De hecho, pues vamos a mandar esta información de las campañas para que la tengan y pues más bien muchas gracias a ti, Ceci, a Maru, ¿no? Mucho por el espacio, a Geo, un abrazo si nos está escuchando. Y mira, también hay una tradición, las mejores fiestas también comienzan en la cocina, ¿eh? No solamente de la lucha y la revolución. Entonces, bueno, pues muchas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de conversar. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ceci, y decirles a nuestras audiencias que se quedan con música cubana hasta las 2 de la tarde aquí en Violeta Radio 106.1 FM y www.violetaradio.org. Nos escuchamos el siguiente miércoles en otra emisión de la Cocina de Chabela. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La Cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.